Capítulo 1. Herencia. Francia. Ardenas. Año 1944. 10 de mayo. A las 0420 horas. El aliento medio caliente se marcaba en el ambiente del día de hoy. Hace unos cuantos minutos fui despertado por uno de los cadetes bajo mi mando en esta situación. Al parecer dentro de poco iba a amanecer y era mi turno de patrullar. No era que especialmente le molestara el acto del soldado, sino más bien lo que representaba esta. ¡Qué suerte la suya! Una de las razones principales de esto mismo era el frío de la época. Las manos que tiemblan levemente sin control alguno, pómulos y orejas fríos, junto que una que otra extremidad levemente acalambrada por la acumulación de glóbulos rojos en esa zona por falta de circulación. Puede que no sea un médico. Pero no falta ser un genio o un diplomado para saber que esto mismo no era para nada bueno para el cuerpo humano a un largo plazo. Aunque no tenía muchas otras opciones disponibles por el momento. Era un soldado bajo la Armada estadounidense, debería de estar orgulloso de ello. Y ciertamente lo estaba. Realmente detesto esto. Las palabras salieron sin mucho filtro de mi boca, después de todo no soy una persona muy cauta o respetuosa recién despertada. Mi cabeza se volteó hacia el cabo, no se veía muy bien en realidad. Ojeras marcadas, ojos rojos, nariz y orejas rojas, manos temblorosas y posiblemente una cantidad abrumadora de sueño encima de su persona. Pero, aún así, debió de cumplir su parte del trabajo del pelotón. Me sentí levemente mal. Pero no podía hacer mucho al respecto. Después de todo, yo no estaba mucho mejor. Gracias por despertarme, cabo, puede ir a descansar, le respondí todavía medio adormilado a la par que me quitaba las cobijas de encima de mí. Por parte del muchacho, solamente se posicionó y se despidió de forma formal. Ya sabes. Postura firme, ojos al frente, respiración controlada, y palma extendida en la parte derecha de su frente levemente inclinada. Que, aunque el soldado no lo dijera en voz alta, estaba claramente agradecido por mi declaración. Que vaya a descansar, se lo merece. Miré a mi alrededor, la carpa en donde estaba descansando en el momento era la que utilizábamos como centro de operaciones. Aunque, en realidad no importa mucho, después de todo no hay espacio suficiente para otra carpa, y no es que me moleste mucho en realidad. Mis ojos se enfocaron en mis piernas descubiertas, estas estaban levemente azules. Debí de haberme colocado una pijama, como normalmente se haría en este tipo de climas. Pero hubo un fallo en las provisiones de ropa, y no había más en las que nos entregaron. Por lo tanto, era mi deber dar ejemplo. Prefiero que mis muchachos estén en buen estado y listos para la batalla, en vez de tener a un general demasiado cómodo como para ayudarlos en sus problemas. Que, aunque ciertamente existe ese tipo de personas, no me incluyó en eso. Maldición, me cuesta moverlas. El dolor inmediatamente sacudió su cuerpo cuando trató de mover sus piernas, pero con un poco de movimiento y calor que generaría con ayuda de su ropa, eso se arreglaría en menos de una bala impactaba con un alemán. A la próxima dormiría con la ropa puesta, le vale mierda, va a oler a mierda durante el resto de día. No dejaría que sus piernas murieran por una estupidez por parte suya. Miro el collar que tenía en su cuello, para después acariciarlo levemente con una de sus manos. Dentro de este mismo, se encontraba alojado una foto de su esposa y de su querida hija recién nacida. Había hecho una promesa, y un hombre de verdad hace todo lo posible para cumplirlas. Y es lo que él está haciendo en este preciso momento, no había vuelta atrás para ello. Tomando una respiración profunda, se terminó de despertar. Era tiempo de hacer lo que un comandante tenía que hacer. Está bien, hora de levantarse. Sus palabras se alojaron inmediatamente en su cabeza, y, por lo tanto, su cuerpo repitió la misma rutina que había hecho durante casi toda la guerra. Arregló su cama, se vistió, y se preparó para hacer su rutina diaria. Algo que no ha dejado de hacer a pesar de tener casi 30, aunque aún era relativamente joven para gente aún más mayor que él. Pero para los cabos de los que era un superior, él era bastante viejo. No los culpaba, algunos le dicen anciano. Aunque él a cambio les coloca apodos ridículos para que aprendan, aunque al parecer parecen disfrutarlos y bromear entre ellos al respecto. Al terminar de hacer su rutina diaria, que se obligó a hacerla de forma sedentaria por la forma y el lugar del terreno en el que estaban, eso no cambió que su cuerpo se vea envuelto por una capa de sudor.
El dolor de sus piernas se había desvanecido, y se sentía revitalizado. Una ventaja clara de hacer entrenamiento, es que tu cuerpo, aparte de mantenerse en forma, te mantiene en un buen estado de ánimo. Algo que realmente se agradece en la época que están viviendo. Por lo que, al terminar de estirar, se colocó su ropa formal de invierno y salió afuera de su carpa. El clima lo golpeó de inmediato al dar un paso afuera del lugar. La nieve cubría casi la totalidad de sus botas, algo que hacía que le dificultara el movimiento, por lo menos no hacía ventisca, algo que facilitaba la tarea de ver a los horizontes y proteger su base en caso de ataque enemigo. Algo que personalmente, dudaba bastante. Como ya lo habrán notado, estamos en mayo. Estamos cerca del Ecuador, pero aún en el hemisferio norte. Por lo tanto, independientemente de lo que suceda, no debería de hacer una ventisca o nevar en esta época del año. Nos enviaron aquí, tanto a mis hombres como a mí, a esta zona por dos razones principales. La primera, proteger a Francia de un ataque desprevenido de Alemania, y segundo, investigar sobre lo que estaba sucediendo en este lugar. Los altos mandos pensaban que era obra de los malditos alemanes, y no pongo en duda sus cuestionamientos, tienen toda la razón del mundo para hacerlo. Durante los últimos años, Alemania no ha dejado de sorprendernos con tecnologías que parecen que se sacan de la manga, aunque con los descubrimientos que se han hecho con los lugares que se han tomado, se han visto en numerosos campos de concentración que han experimentado con niños, adultos y jóvenes por igual para fines científicos. Lo cual, mires por donde lo mires, rompe toda regla estándar de la moral y ética profesional. Que personalmente, por más grande que sean los beneficios de la ciencia, no se puede permitir algo así si se necesita que los seres humanos mueran o sean torturados para ello. Es algo asqueroso, repugnante, y que dan ganas de vomitar con solo imaginar los escenarios de aquellas pruebas. Asquerosos nazis, espero que se pudran en el infierno. Mientras decía ello, sus pasos lo condujeron a un acantilado que estaba al frente del campamento, lo cual le daba una vista perfecta del amanecer que se estaba dando. No sabía la razón específica de la razón del color naranja y amarillo tan espectacular, o de por qué el color del cielo va cambiando gradualmente al azul que todos los días se ve. Sabía que había una teoría involucrada al respecto, pero le daba demasiada pereza aprendérsela para solamente llenar algo que no necesita ser llenado. Estaba feliz con tener la oportunidad de ver algo así, o de por lo menos de respirar y estar vivo otro día más. Buscando algo en el bolsillo de su pecho, sacó una cajeta de cigarrillos, a la par que sacaba uno y se lo colocaba en la boca. Durante los años en los que ha estado en el ejército, lo único que le ha ayudado a calmarse son tres cosas: el alcohol, el ejercicio y el tabaco. Por lo que decide quedarse con las únicas dos que no le arruinaran su vida por completo, o por lo menos a corto plazo, pero oye, por lo menos trata de disfrutar su vida lo mejor que se le era posible, no lo juzguen. Pedazo de basura de encendedor. Al parecer necesitaba recargarlo, ciertamente la piedra que generaba chispa funcionaba, aunque no se podía decir lo mismo del combustible. En fin, después de casi un minuto de tratar de encenderlo, funcionó. Por lo que acercándolo al cigarrillo que estaba levemente mojado entre sus labios, por fin lo encendió. Cuando finalmente la poca nicotina que contenía el cigarrillo entró a su sistema, soltó un suspiro lleno de humo al sentir la satisfacción recorrer su cuerpo después de molestar un buen rato. Por lo menos tengo cigarrillos. El campamento estaba ubicado estratégicamente encima de una montaña dentro de una cantidad considerable de árboles, solamente había una entrada y salida posibles. La altura les daba ventaja, y las entradas eran fáciles de defender, pero en caso de que ellos fueran atados y superados, estarían más que muertos. No tendrían forma de salir de ese lugar, algo que daba una desventaja del lugar en donde estaba. Aunque ciertamente, no dejaba de ser más ventajas que desventajas. La única desventaja es este pedazo de mierda de uniforme que tengo. Si los que diseñaron los uniformes, sabían que iban a estar en un lugar frío, lo cual normalmente significa que hay nieve y por lo tanto la mayoría del paisaje es blanco. ¿Por qué diablos el uniforme es negro? ¿Es que acaso a los diseñadores les faltaba neuronas o qué? En fin, no puede quejarse mucho o hacer algo al respecto, por lo menos lo protegía del frío, y en el lugar en donde estaban eso era mucho. Pero solamente somos un pelotón, eso significa o que no tienen para nada de información de lo que sucede, somos la bola de cañón, o que simplemente no tienen más tropas disponibles. Espero que simplemente sea la última.
Suspirando, se giró hacia las demás carpas del campamento. En total eran 4. Una es donde los soldados descansan, otra para provisiones y víveres, otra para munición, y la última el centro de operaciones, por lo tanto, me tocaba dormir en esa misma también. Había una que otra mesa y silla para poder comer o descansar si se daba el caso, pero no mucho más. Tenían comida para poco más de 2 semanas, después de ello se supían que debían de regresar a casa, tenía la palabra y la escritura de los altos mandos al respecto. Tanto sus hombres y él se irían para sus casas. Por fin, después de tanto tiempo, podría besar y abrazar a la mujer de su vida y que tanto amaba. Realmente la extrañaba, y esperaba que el sentimiento fuera mutuo. La moral de sus hombres estaba medianamente alta, algunos habían podido descansar adecuadamente después de la semana ajetreada que tuvieron hace poco, por suerte, nadie de su tropa murió. No sabía si era suerte o casualidad, pero de todas formas lo agradecía. No quería que los hombres bajo a su cargo murieran sin dejar su marca en el planeta Tierra, o siquiera tuvieran la oportunidad de tener una familia. Si sacrificar su vida significaba salvar a su pelotón, lo haría sin dudar siquiera un segundo. Bueno, eso será para otro día. Por ahora, tenemos trabajo que hacer. Las palabras salieron de su boca como si no fueran nada, tirando la cola del cigarrillo a la nieve, para después pisarlo con su bota, hizo que sus ojos se desviaran levemente hacia el reloj de muñeca que tenía colocado de forma inversa. Usualmente se suele llevar la parte de las manecillas del reloj en la misma cara del dorso de la mano, pero en esta situación, es mucho mejor llevarlo apuntando hacia la palma. Así, en diversas situaciones solamente tiene que mover sus ojos hacia él mismo para saber la hora, algo que le ahorra energía y movimientos innecesarios. Algo esencial en el campo de batalla. Las 0520 horas, ya va siendo hora de despertar a los chicos. Se dijo a sí mismo a la par que se dirigía a paso lento hacia las carpas de los soldados, una sonrisa malvada se extendió por su cara. Oh sí, esto lo iba a disfrutar. Por lo que llegando a la cortina que separaba al interior caliente y cómodo del exterior frío y desolado, inhaló. Probablemente siempre se ha ganado un poco de resentimiento por su método poco convencional de despertarlo, pero era la forma más eficaz. Aunque no puedo negar que lo disfruto levemente. La sinceridad salieron de su boca, después de todo no era su estilo mentir, de hecho, era bastante pésimo. Por lo que, estirándose levemente, abrió bruscamente la cortina a los anchos de los lados. Inmediatamente después de ello, mis oídos pudieron captar distintos sonidos de disgustos y gemidos de pereza al sentir la oleada de frío que se apoderaba del cuarto, al igual que la luz solar que entró de golpe en la misma. Buenos días, mis queridos inútiles. ¿Cómo les va? La pregunta obviamente no tenía una buena intención de por medio. Hoy vengo a informarles que tendremos acción. Aquella declaración hizo que los 12 hombres acostados en diferentes camas gimieran de pereza. Un pelotón se conforma normalmente de un grupo de 13 soldados, con un capitán que los maneja. En este caso, él era el capitán, mientras que los 12 bellas durmientes eran los 12 soldados principales. Chasqueando la lengua al ver que no entendían sus palabras, decidió coger una manguera conectada a una bomba de agua que estaba al lado de la carpa. Por lo que acercándose a la dirección de uno de los hombres que estaba más cerca de la puerta, le habló con la manguera en la mano. Popeye, ¿serías tan amable de levantarte? El soldado Calvin Johnson era conocido como Popeye por ser fan de los vegetales, por no decir que tenía una buena masa muscular. Cabello castaño claro junto con unos ojos avellana, por no mencionar tez clara. Pero al solo recibir un gemido en señal de negación, el capitán sonrió. Está bien, si eso es lo que quieres, mira hacia acá. Ante aquella extraña petición, el cabo volteó confundido hacia su capitán, solo para ver una manguera apuntando a su cabeza con una cara sonriente sosteniéndola. Lo cual, al verla sus ojos se ampliaron inmediatamente. Capitán, ¿qué es lo que hace con esa manguera? Claramente su tono de voz estaba plagado de temor ante la idea de la acción que pensaba que era posible que sucediera, pero lo que él no sabía, es que era inevitable. Es exactamente lo que estás pensando, Johnson, justo eso ante la repentina charla que estaba teniendo su compañero con el capitán, los pocos que estaban levemente despiertos, pudieron ser capaces de ver lo que estaba sucediendo. Lo cuales algunos, simplemente miraron con pocas esperanzas a su amigo. Mire, capitán, lo siento por no hacerle caso. Pero ignorando completamente sus palabras, el capitán abrió por completo la llave de la manguera, haciendo que pedazos de hielo entrecortados con uno que otro pedazo de agua helada cayeran directamente sobre el cabo, haciendo como consecuencia que éste chillara y gritara como una niña.
Y, por lo tanto, el resto de los que estaban aún dormidos se despertaron de golpe, solo para ver la escena de ver a su compañero siendo rociado con una manguera en su cara, a la par que pedazos de hielo chocaran contra la misma. Después de unos segundos, cerró la llave. Dejando a Johnson completamente mojado de patas a la cabeza, este estaba tiritando notablemente, al igual que tenía uno que otro golpe en su cara. Su cama tampoco se salvó, esta parecía que alguien había hecho que un elefante se orina encima. Por no mencionar que probablemente de que, si no se sacaba y entraba en calor pronto, a este le daría hipotermia. Pero estaría bien, no es lo suficientemente estúpido como para morir de eso, creo. Te recomiendo que te seques o no te quedará nada que presumir ahí abajo, ¿entendido, cabo? Este estaba esperando su respuesta, pero al no recibirla, decidió repetirlo aún más duro. ¿Entendió, cabo? Esta vez lo gritó fuertemente, haciendo que este tiritando y abrazándose a sí mismo se parara y le respondiera. Sí, señor. ¿Cómo? Perdón, pero creo que no te escuché. Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Entonces procura que la próxima vez que la cama no te gane, ¿entendido? Sí, señor. El soldado se estaba colocando morado del frío, pero este lo ignoró para responderle. Si no exigías respeto y dejabas que los demás hicieran lo que se les daba la gana, esto nunca iba a funcionar. Por lo que, si alguien no respeta a un líder, eso significa que tienes que ajustarlo. Justo como lo hizo con el soldado, lo que causará que los demás hagan lo que les ordenes sin rechistar. Puede que esté haciendo que tenga miedo de él, pero puede decir que tiene una buena relación con los muchachos. Solo que esta vez lograron sacarlo de sus casillas. Se volteó lentamente con manguera en mano hacia los demás soldados que estaban despiertos con lo que acababan de ver, estos al parecer estaban todavía demasiados impactados con lo que acababa de hacer. Pero eso funcionó tan efectivamente lo que acababa de hacer. No soy su maldita madre, si digo que se levanten, se levantan, si digo que ruedan, ruedan, si digo que cagan, cagan, si digo que ladran, ladran. ¿Entendido? Todos lo miraban fijamente, se habían colocado al lado de sus camas apenas cuando vieron que se giraba hacia ellos con la manguera, sin importar que el frío del exterior los estuviera golpeando directamente. La pijama térmica ayudaba un poco, estaban en posición firme a la espera de lo que les ordenara o dijera, al parecer entraron en razón después de ver lo que estaba sucediendo. Dije, ¿entendieron? Esta vez su voz se alzó mucho más, algo que hizo que más que uno empezara a sudar frío. Sí, señor. Repitieron fuertemente al unísono, haciendo que el capitán asintiera. Espárrago, Clayton. Ayuden a Popeye a mantenerse con vida. El resto, tienen 2 minutos para arreglar su patético aspecto. Los dos que había mencionado asintieron en confirmación, a la par que se dirigían hacia un tembloroso Calvin. Bueno, menos Harris, él acaba de acostarse. Muévanse. Sí, señor. Sí, señor. horas. Carpa de soldados. El frío no dejaba de azotarlos, durante los últimos 20 minutos los soldados bajo el mando del capitán Jacob Miller, 29 años de edad, se han visto en la obligación de arreglarse y comer durante ese corto periodo de tiempo, y hoy estaban de suerte. Después de todo, normalmente solo les dan 10. De pronto les dio más tiempo en forma de disculpa, quién sabe. El capitán siempre ha sido un hombre de ese estilo, a veces lo hace de buena voluntad, otras veces por molestar. Pero eso es lo que se ganaron por no hacerle caso a un superior, pero el que se llevó la peor parte fue Popeye. Después de todo, no todos los días casi mueres por un caso de hipotermia desde la comodidad de tu cama. Maldición, chicos, les dije que no debimos quedarnos despiertos hasta tan tarde. Miren nomás cómo está Popeye, no puede ni moverse, creo que le generó un trauma. Ese que se está quejando al frente de todos y que tiene un mostacho, se llama Andrew, o como es mayormente conocido, Sam Bigotes. No es mi culpa que ustedes sean pésimos haciendo guardia, les tuve que llevar parte de la cerveza de la reserva secreta del capitán. Le respondió Clayton mientras preparaba su navaja, al parecer le tenía una especie de apego emocional. Oye, no es por eso. El alcohol nos ayuda a dormir y a mantenernos en una buena temperatura corporal. Si no fuera por eso, estoy más que seguro que estaríamos bastante peor, respondió el último de los tres, que ya se había terminado de vestir y se estaba preparando para salir. Logan, conocido por tener una excelente puntería con rifles de precisión de corto y largo alcance. Este era más o menos el loco de entre los dos chiflados.
Bueno, no te voy a negar eso, el clima es realmente asqueroso. Lo único bueno de esto es que nos podremos ir en 2 semanas a casa. Las palabras de Andrew eran sinceras, sin una pizca de mentira. Después de todo lo que habían pasado juntos, viajando de un rincón de Europa a otro, para después ir hacia Asia. Para finalmente volver nuevamente a Europa volvería loco a cualquiera. De guerra en guerra se da la paz, pero también se pierden unos cuantos tornillos en el proceso. Aún más si ves a gente morir a tu alrededor sin poder ser capaz de hacer algo al respecto. Concuerdo con Bigotes, por fin podré ver a mis padres después de casi 2 años de servicio. ¿Ustedes qué piensan hacer cuando salgan? Respondió y cuestionó Logan, a la par que se paraba al lado de la cortina de salida de la carpa con los otros 2 siguiéndolo. Los 3 tenían el uniforme estándar de invierno, que a diferencia del capitán. Estos eran completamente de un negro oscuro, pero aún así no les ayudaba mucho a mezclarse con el ambiente. Don Bigotes, después de observar cómo la nieve recubría casi por completo la base en la que se asentaban, a la par que sus ojos captaban la bola de vapor que salía de su boca, le hizo hablar sin mucho filtro respecto a su opinión. Yo pienso irme a recorrer mi país, ya tengo suficiente con la guerra y no tengo energías de pelear con mis padres. De hecho, lo más probable es que me regañen bastante fuerte por ir a servir en la guerra, cuando tenía la posibilidad de la fábrica. Aquello no lo animó mucho, de hecho, solamente quería vivir una vida plena y sin preocupaciones después del infierno que ha vivido. Pudo sentir como uno de sus amigos le pasaba el brazo por encima de su cuello, obligando que éste se agachara por inercia. Este solamente pudo reír levemente por aquello, Logan solamente estaba tratando de subirle los ánimos. Vamos, no coloques esa cara de cachorro regañado, estoy más que seguro que con ese bigote haces que las nenas caigan ante ti. Esa pequeña broma hizo que el ambiente entre esos 3 subiera un poco, algo que agradeció mentalmente Clinton. Recordar la relación que tiene su amigo con sus padres, era ciertamente desconcertante. Por lo que dejando eso de lado, se adentraron en la carpa que estaba más lejos del campamento. Siendo esta misma la cara del centro de operaciones, y por lo tanto la carpa del capitán. El lugar estaba lleno de páginas sueltas, algunos con diagramas y notas soltadas encima de estas. Tampoco se podían ignorar las tazas de café instantáneo todavía sucias encima de numerosas mesitas que había por la sala. Silbando impresionado, Logan observó con detenimiento aquello. Vaya, al parecer el capitán tuvo una noche bastante atareada. Su cara se movió hacia un rincón de la habitación en donde se podía ver un pequeño colchón en donde suponía que dormía el capitán de noche. Bueno, tampoco se ve muy cómodo. Aunque su contemplación del lugar no duró mucho, ya que la voz del capitán los sacó rápidamente de ello. Ustedes. Señalándolos con uno de sus dedos, a la par que los miraba a los ojos. Esa mirada haría orinar a cualquiera en los pantalones, pero no por nada ellos han estado trabajando con él durante ya bastante tiempo. Este estaba en la cabeza de una mesa de estrategia militar, con el resto de los cabos rodeándola. La única excepción sería Harris, que después de ellos él se la asó haciendo guardia en el campamento durante casi toda la noche. Él merecía descansar un poco más que el resto de nosotros. Vamos, vamos. No diga eso, capitán, solamente nos demoramos un minuto de más, no es para tanto. Restándole importancia, Logan se empezó a acercar a la mesa en donde estaba el resto, con Clayton y Andrew a sus espaldas. Ustedes 3 realmente no tienen remedio, agradezcan que el que recibió toda mi rabia el día de hoy fue Popeye. Ante aquellas palabras, Popeye, que estaba al otro lado de la mesa, empezó a temblar ante el recuerdo que lo invadía en ese momento. Esa era otra razón por la que no se alojaba cerca de una puerta. Por no mencionar que siempre la zona del fondo es la que siempre tiene un mejor clima. El capitán, al ver que esos 3 pasaban completamente del tema, decidió hacer exactamente lo mismo. Después de todo, no funcionaría de nada si usaba este tiempo para regañarlos y que estos lo ignoren, solamente estaría gastando bastante energía y parte de su precioso tiempo. Por lo que sin mucha más cosa que decir, el capitán empezó a hablar. Todos saben la razón por la que estamos en este lugar, y si no sabes ni en dónde estás parado, permíteme refrescarte la memoria. Nos enviaron a proteger y a resguardar la zona a la par que investigábamos el fenómeno que se está dando. Eso era verdad, a cambio de nuestro boleto a casa, debíamos de proteger y resguardar la zona. Pero lo más importante de todo, es que debemos de encontrar la causa del fenómeno actual que está sucediendo. Ya que no es normal que nieve en esta época del año, mires donde lo mires.
Durante los últimos días nos hemos encargado de reunir información con Popeye y Espárrago, mientras que el Esto descansaba o revisaba el perímetro. Pero bueno, el caso es que nos topamos con una base alemana a no más de medio kilómetro de distancia de nuestra base. La mano del capitán se movieron encima de la mesa, en donde se encontraba el mapa de la zona. En una parte de este mismo se mostraba varios muñequitos verdes y unas carpas de plástico, representándonos a nosotros y a la base. Por otro lado, en donde estaba señalando el capitán, estaba bastantes soldados negros, algunos con capas y otros no. Como pueden ver, la base que encontramos nos supera en número. Lo único bueno es que a simple vista no hay vehículos o artillería pesada. Pero no se descarta que haya francotiradores protegiendo desde las alturas. Ciertamente la información que estaba dando no era alentadora, nosotros apenas éramos 12. 13 si contabas al capitán. Mientras que ellos por lo menos son 50 hombres protegiendo el lugar. Por lo que, al recibir aquella información, Logan no pudo evitar dar su comentario sincero al respecto. ¡Qué fastidio! No tenemos información, somos pocos hombres, y claramente lo que está sucediendo está más allá de nuestras capacidades. ¿Qué les sucede a los de arriba? El comentario no iba con intenciones ofensivas, y el capitán lo sabía. Todos los que estaban en la sala asintieron en compresión, mirase por donde se mirase, o por más vueltas que se le diera al tema. Esto era una misión suicida, puede que ciertamente sean reconocidos dentro del ejército por sus actos, pero no mucho más. Seguían siendo humanos, y por lo tanto tenían sus límites. Y que los nazis sean capaces de cambiar el clima en una zona específica, es algo ciertamente aterrador, estaban jugando a ser Dios. Si tuvieran esa clase de tecnología en sus manos, que era lo más probable, ellos ya tenían la guerra más que ganada, estarían luchando por una causa vacía, sin propósito o fin alguno más que una derrota inminente. El capitán suspiró notablemente. Lo sé, a mí tampoco me gusta esto. Pero ahí saben que no puedo hacer nada al respecto, los altos mandos son bastante inútiles en este tipo de situaciones. El capitán no pudo evitar llevarse su mano a la cara, parecía bastante cansado. Por lo tanto, tuvimos que hacer todo desde cero. Pero capitán, esto no es nada más que una misión totalmente vacía. Esto no me gusta para nada, no tenemos bases o información, solamente sabemos que hay una base alemana cerca nuestro y que probablemente tengan algo que ver con el clima. Las palabras que salieron de Clayton eran la pura verdad, en este momento ellos se sentían como carne de cañón. El lugar se sentó en un silencio abrumador, por todo lo que sabían, estaban en un punto muerto. Solamente le quedaban 2 semanas para arreglar para este problema, lo cual era demasiado poco tiempo. Si le dieran por lo menos otras 2 o 3 semanas adicionales, hasta podrían hacer un plan para hacerle frente. Pero con el poco tiempo que tenían disponible en el momento, eso no sería posible. Por lo tanto, no sabían qué hacer, ni qué deberían de hacer después de ello. Solo esperaban que el capitán tomara una decisión correcta y acertada que los beneficie a todos. Por lo menos déjenme terminar, muchachos, esto no es todo. Ante aquella mención, todos los que estaban murmurando entre ellos en la carpa se callaron instantáneamente, dispuestos a escuchar al capitán. Verán, como podrán ver, me esforcé bastante las últimas noches. Todos asintieron en compresión, después de todo el desorden era visible. Después de revisar las distintas fotos que tomamos como medio de observación durante nuestra visita al lugar, pude encontrar ciertos fallos en los cercados y en las armas de los soldados. Su mano se había puesto sobre algunas fotos que estaban al lado suyo, a la par que se las pasaba a algunos de los soldados que lo rodeaban. ¿Qué es lo que ven? Todos empezaron a revisar inmediatamente las fotos. El silencio nuevamente perduró en el lugar, después de todo esto era algo de suma importancia. Por lo que, al pasar de unos cuantos segundos, Espárrago alzó su mano, a lo cual este mismo alzó la mano. _voice igual Carlos. La cerca, de la parte lateral derecha de la base, tiene un desnivel por el terreno en donde está construida, normalmente se tendría que construir la que estuviera en desnivel una mucha más alta, pero este no parece ser el caso. Ante aquella observación el capitán asintió, aún con sus brazos cruzados en la zona de su pecho. Puede que seas más hueso que carne, pero por lo menos tienes cabeza. Buena observación, chico. Ante la felicitación del capitán, este inmediatamente no dudó en darle las gracias. ¿Alguien más? A la espera de una respuesta, nadie fue capaz de responderle, por lo tanto, decidió hablar él. Bueno, como nadie sabe cuál es el detalle, se los voy a decir, manada de inútiles. El modelo de arma que están usando, ¿alguien sabe cuál es? Ante aquella pista,
Muchos empezaron a mirar nuevamente las fotos, pero la verdad, muy pocos sabían sobre armas actualmente. Calvin, el cual temblorosamente alzó su mano en el aire, al parecer aún le tenía un poco de miedo al capitán. Aunque este en realidad no tenía muchos inconvenientes de darle la palabra. ¿Sí, Popeye? Este aún levemente nervioso, empezó a hablar. Boys igual Carlos. Las armas son robadas, el fusil que utilizan es de Inglaterra, mientras que sus pistolas son japonesas. Aunque lo más probable es que se les haya roto o no tenían más recursos, por lo que no tuvieron más opción que recurrir a estas. El lugar se quedó en silencio, no esperaban que el que tenía puro músculo supiera tanto sobre esas cosas. Al parecer no solamente utilizas los músculos Popeye, la broma de Logan, la mayoría de soldados rieron levemente desprevenidos de la misma, al parecer ayudó a quitarles la sorpresa de encima. El capitán solamente pudo silbar impresionado ante aquella precisa descripción. Y yo que me tardé más de una noche en darme cuenta de ese detalle, ¿por qué no lo mencionaste, Popeye? Ante la pregunta del capitán, este solamente pudo responder que este no había preguntado al respecto, por lo que no vio la necesidad de hacerlo. No hace falta mencionar que alguien tuvo que sujetar al capitán para que no lo golpeara o lo dejara más traumado. Por lo que, al recuperarse de su repentino ataque de rabia, tosió en su mano, y empezó a hablar nuevamente. El tema, el fusil que están utilizando es un modelo británico, más específicamente la Enfield 1.85A1. Este es un fusil adelantado de su época, pero también demasiado malo. Por su diseño el soldado se demora en recargar el arma y el cargador se suele salir de su lugar. Las balas se suelen encasquillar, al igual que el gatillo trabar. El capitán señaló con una de sus manos una zona al lado del campamento enemigo que estaba resaltada con un marcador rojo. Su arma de respaldo es una pistola japonesa, esta es bastante peligrosa, ya que se suele disparar a mucho. Por lo que usando eso como una ventaja, y los fallos de construcción de su base, nos infiltraremos en ella para ver lo que están haciendo dentro de ese lugar. Todos en el lugar empezaron a hablar animadamente entre ellos, al parecer estaban contentos con los descubrimientos de su capitán. Pero aún había dudas, por lo que debían de ser contestadas lo antes posible. Capitán, aún tengo una duda. Ciertamente tenemos esta información y todo lo que nos ha dicho, pero ¿cómo planea infiltrarse en una base llena de hombres dispuestos a matarnos? Ante la pregunta de un de sus hombres, el capitán simplemente giró su cabeza en dirección a la mesa delante de él. Agarrando a 3 pequeños soldados de su campamento, los llevó hacia las afueras del campamento enemigo. Esa es una pregunta bastante sencilla, cabo. Obviamente no puedo llevarlos a todos conmigo, y considerando que la única manera de ganar esta pelea es desde adentro, de la forma literal. Esto nos deja a llevar a una pequeña cantidad de soldados conmigo, pero al parecer al dar su explicación, estos quedaron aún más confundidos. Vaya bola de estúpidos tenía como soldados, pero aún así no pudo evitar reírse levemente al ver la cara de estúpidos que estos colocaban. En resumen, al ser una misión de infiltración, y al saber que los soldados están bastante mal equipados, es mejor llevar a pocos hombres para evitar futuros problemas durante la misión. ¿Entendido? Al simplificar lo mejor que podía sus palabras, a los cuales estos asintieron. Bien, ahora con esto en claro. Solamente queda un par de cosas que decirles y el día de hoy comenzará estirándose lentamente, a la par que exhalaba profundamente. Todos los de la sala fuimos capaces de escuchar el traqueteo que salió del cuerpo del capitán. No se podía ni imaginar el sonido que debe de salir para una persona que no se ejercitaba. Boys igual Carlos. ¿Qué sería eso último, capitán? Ante aquella pregunta de un soldado de la fila, este optó por terminar de estirarse para al final soltar un suspiro de satisfacción. Sencillo, cabo, mientras yo me quede afuera con los soldados que nombraré, alguien tiene que quedarse a cargo del campamento, ¿verdad? Estratégicamente, era lo mejor que podía hacer, no podía dejar a un montón de hombres sin nadie en el cargo. Ante aquello, todos en el lugar empezaron a susurrar inmediatamente entre ellos. Algo que con un grito del capitán se arregló rápidamente. Clayton, Andrew, Logan, los 3 irán conmigo a la base enemiga. Tienes hasta las 600 horas para alistarse. Espárrago, Popeye y Harry se quedan a cargo mientras no estoy. Protejan este lugar con sus vidas si es necesario. ¿Entendieron? Ante las palabras llenas de autoridad y seguridad que salieron de la boca del capitán, todos asintieron en confirmación, a la par que se colocaban firmes y en posición. Sí, señor. Sí, señor.
0600 horas. Afuera del campamento estadounidense. Ciertamente el frío no era una ventaja, era toda la pesadilla viviente para cualquier capitán o rango superior que estuviera a cargo de personas. Mires por donde lo mires, el frío es uno de los peores climas posibles en donde se puede desarrollar una guerra por medios terrestres e incluso aéreos si el clima no los favorecía para nada. Eran blancos fáciles y se movían libremente entre claro y claro que ofrecía el lugar en donde estaban ubicados, aún con estos trajes de color negro. Que es como si les dijera a los nazis: mírenme, estoy aquí, péguenme un tiro. Por lo tanto, su plan era bastante obvio. Atacarían de noche, de esa forma tendrían un que otra ventaja geográfica y visual sobre el enemigo. Aunque eso no quita que ellos también se les dificulte ver a sus enemigos, aunque confiaba de que estos llevarían una luz con ellos. Algo que les facilitaría bastante la tarea de distinguirlos. Pero no sería tan fácil como parecía, obviamente están preparados para un ataque nocturno, ya que es lo que la gente con medio cerebro trataría de hacer, por lo tanto, los soldados están listos para atacar en el caso de una invasión o una infiltración. Y sí, no se habían dado cuenta del error fatal de construcción que tienen en un muro de protección sobre el suyo, es que no cabe duda de que tienen un líder bastante inútil en el poder. Probablemente sea un gordo faltante de amor, por no mencionar que está drogándose con un montón de mujeres a sus alrededor dándole alcohol para beber. De solo imaginarse esa escena no puede evitar tener ganas de vomitarse, aunque podrían utilizar eso a su favor. Se movilizarían de día entre los numerosos árboles que hay en la zona y en terreno alto, de esa forma se asegurarían de que no habría nadie del campo enemigo que sabrían de su ubicación actual, y solamente siendo 4 hombres, movilizarse sería mucho más sencillo. Por lo tanto, cuando lleguemos cerca de un lugar seguro, relativamente cerca de la base enemiga, nos estableceremos temporalmente con ayuda de un camuflaje improvisado que realizaremos gracias a los árboles del lugar. Puede que el clima sea un reverendo asco, pero eso no le quita el mérito de tratar de sacar ventaja en un lugar en donde solamente había árboles y nieve, con un que otra pequeña montaña de por medio. Eso solamente dejaba a los turnos nocturnos y diurnos de los alemanes en su base. Hace unos días ya había estado planeando este ataque ya hace un buen tiempo. Por lo tanto, envió a investigar a Popeye ya hace un tiempo los cambios y turnos de guardia que tienen los alemanes. No fue fácil, según las palabras de la espinaca parlante. Esos cabrones jamás se cansan, jefe, realmente tienen muy pocos cambios durante toda la noche. Y no lo dudaba para nada, había visto a japoneses inmolarse a ellos mismos en mitad del campo de batalla, imposible que sus aliados no sean similares. Aunque eso ya es suponer que todos están locos en ese lugar, pero no dudaba que uno que otro tornillo sí les debería de faltar. Al igual que ellos. Una vez se vuelve de la guerra, ya no se es el mismo de antes de participar en ella. Por lo tanto, durante la anterior noche, se pasó adjuntando y planeando un plan que le permitiera entrar a la base, según los turnos de los vigorizantes y soldados de la base, sin ser detectados por ningún momento, pero aún así no podía evitar estar nervioso. Un paso en falso, y estaban más que muertos. Solamente faltaba pensar qué hacer una vez dentro, tal vez su decisión fue precipitada, pero las órdenes de sus superiores fueron más que claras. No puedes volver a casa hasta arreglar lo que sea que esté sucediendo en ese bosque. Malditos incompetentes. ¿Por qué mierda no mandan a alguien más capacitado para el trabajo? No sé, el servicio secreto o agentes más especializados en el tema. Tanto los soldados y él estaban cansados de esta guerra, solamente querían descansar. Mierda. Ahora en este momento, solamente estaba esperando a los 3 chiflados de su pelotón a las afueras del campamento. Diablos. Él era el capitán, se suponía que debían de ofrecerle respeto, pero, aún así, esos 3 siempre habían hecho caso omiso a cada orden o palabra que se les fuera dirigida. No es como si realmente le molestaba. Solamente le parecía estresante y frustrante que esos 3 no le hicieran caso. Bueno, si le molestaba un poco. Maldición, esos muchachos me sacarán de quicio un día de estos. Mientras fumaba otro cigarrillo de forma calmada, pudo ver el lugar en donde iban a encaminarse a la zona enemiga. Espero que esos imbéciles vengan preparados. Si no fueran los mejores en lo que hacen, no los hubiera escogido. Pero no hay de otra, si quiero irme para mi casa, los necesito a ellos. Y que, aunque no le gustaba admitirlo, le eran bastante útiles. Su visión se pasó por las zonas boscosas que sus ojos admiraban, podía escuchar el pasar de los pájaros junto que uno que otro chirrido de los animales que viven en los árboles.
Ciertamente era algo que tranquilizaría a cualquier persona, y en su caso le hacía bajar la guardia, aun sabiendo que estaban en medio de una guerra. Pero, aún así, no podía evitar recordar la triste realidad, dentro de poco se verían obligados en entrar en un conflicto indirecto por orden de los superiores de arriba. Los había comunicado hace unos pocos minutos, y le habían dicho que atacara la base con lo que tuviera en ese momento. Sabía que iban a ordenarle eso, por eso realizó la reunión esa mañana en el centro de operaciones del campamento, eran tan predecibles, incluso para alguien como él. Por lo tanto, no había perdido nada colocando cargos temporales a soldados de confianza mientras no estaba, a la par que cumplía los caprichos de los superiores. Malditos hijos de puta. Su mano temblaba, tanto por miedo a su vida, como por rabia hacia los mandos altos de la milicia. Se estaban aprovechando de ellos en este momento, era como si los estuvieran probando para ver hasta dónde podían llegar. Trabajo tras trabajo, viaje tras viaje, guerra tras guerra, y muerte tras muerte. Compañeros, amigos y conocidos de otras naciones muriendo frente a sus ojos. Pelotones enteros cayendo frente a ellos sin poder hacer nada, no sabía si tenían demasiada suerte, o una especie de maldición. Después de todo, a veces hay cosas que es mejor no ver. Cálmate, no es momento de que te dé un ataque nervioso. Mientras se decía aquello, tomó otra calada de su cigarrillo, la nicotina que contenía el tabaco quemado entró inmediatamente a sus pulmones después de ellos, causando que los nervios se disiparan un poco. Sus manos dejaron de temblar después de otras cuantas caladas más, definitivamente las órdenes de los superiores le hacían arder la sangre. Sacrificar a sus muchachos por un capricho por parte de ellos era algo inaceptable e inconcebible. Pero órdenes son órdenes, no podía hacer nada al respecto. Hola capitán, perdón por la demora. De forma inconfundible, sabía perfectamente a quién le pertenecía esa voz, por lo que aún con la mitad de su cigarrillo intacto, se dio la vuelta para ver a Logan saludándolo afablemente con una mochila bastante grande en su espalda, que por lo que sabía, ese era su rifle de precisión a gran distancia. Y, por lo tanto, era demasiado grande y tenía que cargarse por piezas, por no mencionar el calibre de la munición, aquella arma era una bestia asesina a distancia. Por otro lado, detrás de él estaban los otros dos. Clayton estaba demasiado concentrado en limpiar su arma blanca favorita con un trapo igualmente en perfecto estado en su otra mano. Mientras que Andrew, por otro lado, llevaba el conjunto de armas clásico, una AK-47 en su espalda, mientras que llevaba una pistola en la funda de su muslo. Llegan tarde. Fue lo único que les dije, después de todo al parecer venían bastante bien equipados y estaban listos para cualquier adversidad en el camino. Pueden que por fuera se vean calmados y despreocupados, pero en realidad están ocultando su nerviosismo. Vamos, capitán. No les ponga demasiada atención a esos pequeños detalles. Mientras movía su mano de lado a lado, restándole importancia al tema. Estos tres no son para nada inútiles, puede que impuntuales, pero no inútiles. Logan es un experto en armas de gran alcance. Clayton es un experto en las armas blancas y en el sigilo. Andrew es el mejor soldado de infantería que podrás encontrar, listo y recursivo en el campo de batalla, por no mencionar su buena puntería. Sí, lo que digas. Ante aquella respuesta seca por parte del capitán, este se desinfló notablemente, haciendo reír levemente a Clayton y a Andrew. El capitán, por otro lado, tiró el cigarrillo al suelo, y lo pisó fuertemente. Dejando sus babosadas del equipo dinamita, necesito que me ayuden con esto. La seriedad del asunto denotaba en el ambiente. Los tres, al captar el ambiente del lugar, decidieron ignorar el comentario inicial del capitán, para después estar dispuestos a escuchar lo que quisiera decirles. El capitán no pudo evitar agradecerles de forma mental que se comportaran de esa forma, era bastante refrescante. ¿Qué es lo que sucede, capitán? Normalmente nos llama a nosotros tres cuando algo está fuera de sus posibilidades, y por lo tanto necesita de ayuda externa. Por no mencionar la repentina reunión que dio hace unos minutos y la información que brindó en la misma. Las palabras que salieron de la boca de Andrew fueron acertadas, demasiado para su gusto. Eso es correcto, cabo, necesitaba colocar el campamento en orden antes de que nos fuéramos. Ante aquella respuesta, no pudieron evitar quedar confundidos. Ciertamente sabían que iban a atacar un campamento enemigo, y que esos estaban involucrados con el clima presente. Pero solamente llevaban unos cuantos días en el campamento de este lugar, y llegaron a ver al capitán bastante atareado y moviéndose de un lado a otro en todo el lugar. No era propio del capitán actuar tan precipitadamente, algo debe de estar sucediendo. ¿Qué quiere decir, capitán?
Si es que no es molestia explicarnos, después de todo nos fuimos envueltos en esto. Ante la respuesta de Clayton, el capitán suspiró notoriamente, a la vez que masajeaba lentamente el entrecejo. Al parecer el tema era mucho más delicado de lo que parecía. Ver a Clayton, los altos mandos nos mandaron aquí por una razón desconocida. Solamente sabemos que estamos aquí para proteger desde este flanco a Francia y arreglar lo que sea que esté sucediendo aquí. Para enfatizar lo que decía, no vio su mano hacia lo que lo rodeaba. Puede que sea lo que estaba a punto de preguntar fuera algo imprudente, pero quedarse con la duda lo estaba matando por dentro. Entonces, capitán, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Ante la pregunta Logan, este se rascó levemente la nuca. Como si realmente no supiera qué hacer. No lo sé, hace unos días junto con Espárrago y Popeye descubrimos una base alemana cerca de aquí. Justo como se los había mencionado anteriormente en la reunión. Los observamos durante varios días para obtener suficiente información y la utilicé para formular un plan en caso de que nos viéramos obligados a atacarlos. Ante aquella respuesta, lentamente los engranajes empezaron a girar en la cabeza del trío. La razón por la que nos enviaron está relacionado con esa base. Puede que la pregunta sea vacía de cierta forma, pero aún así no dejaba de ser una pregunta. Y si es así, ¿por qué preparó un plan de ataque, capitán? Estamos seguros que esa no es su forma de trabajar. Ciertamente esta forma de trabajar no era su estilo, pero no le quedaba de otra. La razón por la que hice ese plan, fue para prevenir las acciones de los altos mandos. No les había comentado sobre la información recolectada, y apenas lo hice, me mandaron a hacer un ataque directo. Pero como pueden ver, me pude anticipar. Mientras decía aquello, el capitán empezó a alejarse. Espere, capitán, aún no nos ha respondido todas las dudas. Acelerando el paso rápidamente, Logan le recriminó a su superior, lo cual lo único que recibió como respuesta fue un encogimiento de hombros. Eso es lo de menos, cabo, puede que los superiores estén metidos en cosas turbias. Pero nosotros somos soldados, y por lo tanto debemos de hacer caso a sus órdenes. Las palabras que salían de su boca eran verdad, no tenían ninguna intención de mentir o engañar. Eran soldados, y estaban hechos para servir. Está bien, capitán. La respuesta de este solamente fue asentir, a la par que se acomodaba la mochila en su espalda. Llevaba más de 10 cargadores para cada arma del equipo, y provisiones de un día. Algo que de por sí, no le ayudaba a no cargar tanto peso, pero sus soldados tampoco podían cargar más que lo suyo. Por lo tanto, esa responsabilidad cayó encima de sus hombros. Por lo que, decidió aumentar aún más el ritmo de trote. Aumenten el ritmo, soldados, que debemos de llegar a la ubicación sur y establecernos lo más rápido posible. Después de ello observaremos y esperaremos a que oscurezca para adentrarnos en su base. ¿Entendieron? Las órdenes fueron claras al salir de su boca, por lo tanto, los soldados de atrás no tardaron en asentir para después aumentar el ritmo. Sin duda será un día largo. 1700 horas. Zona sur de Ardenas. Lugar desconocido. Las luces y distintas voces se esparcían por el lugar, el constante tintineo de los teclados hundiendo y subiendo para escribir una fuente de información era increíble. Los numerosos tableros de control eran igualmente fascinantes para la vista, un puñado de los mejores científicos habían hecho algo nunca antes visto por el ser humano. Parado recto e imponente, con su bata de laboratorio implacable con el símbolo nazi grabado en la parte superior de su hombro derecho, marcaba de qué lado estaba actualmente. Aunque realmente no le importaba mucho eso, la razón por la que estaba trabajando para los nazis era sencillo. A diferencia del resto de países del mundo, la Alemania nazi era muy, por así decirlo, permisiva y muy beneficiosa para distintas investigaciones. Por lo tanto, era obvio su razón de estar aquí. Mientras le permitieran experimentar con lo que se le diera la gana, nunca extraía en contra de Alemania. Pero lo que estaba detrás del vidrio blindado de más de 10 centímetros de espesor, era algo sumamente hermoso, sublime. Definitivamente el mejor de sus logros hasta el momento. Era Dios. Lo que estaba pasando delante de mí era Dios. O bueno, lo más cercano a la representación física y científica de uno. No es que crea mucho en una deidad que no se puede ver, pero por lo menos creo en la ciencia. ¿Y esto? Oh. Definitivamente era lo más cerca a la representación de un dios en este momento, o eso era lo que pensaría cualquier persona que no tuviera ningún conocimiento sobre el tema, y viera lo que estaba sucediendo. Séllenlo y estabilícenlo. Mis palabras eran ley en este laboratorio, nadie negaría mi palabra al menos que fuera necesario.
El científico debajo de mi ala, asintió en comprensión al escuchar mi orden. Este inmediatamente se lo comunicó a sus compañeros, quienes le ayudaron a cumplir mi orden. El sonido de teclas y botones presionándose demultiplicó al empezar aquella orden. Esa razón es simple, la tecnología de nuestra época nos limita. Necesitamos mover una gran cantidad de información a un servidor por medio de aquellos tableros, que después son procesados por él mismo. Desafortunadamente, varios datos se pierden en el proceso, por lo tanto, las acciones deben de repetirse por lo menos 3 veces. Algo demasiado ineficiente para su propio gusto, llegando al punto de ser inservible. Pero, por lo menos hacía que la maravilla que estaba delante suyo funcionara, le era más que suficiente. Aunque si tuviera la oportunidad, en un futuro arreglaría ese inconveniente y haría de este milagro algo mucho más eficiente. Mientras tanto disfrutaría del momento. Delante suyo, lo que había estado observando atentamente, se estabilizó finalmente luego de unos minutos. Dando una vista fija de lo que sea que estuviera pasando en ese lugar, aunque más específicamente, era el efecto de un agujero negro concentrado en una sola zona. Señora Dagnis. Al ser llamado por uno de sus científicos, este volteó levemente su mirada para verlo de reojo. Este, al ver que le estaba poniendo atención, procedió a hablar nuevamente. Señor, los cambios de clima se han logrado estabilizar luego de que se probara por primera vez el experimento. Ante aquella excelente noticia, no pudo evitar suspirar aliviado. Desde hace 1 mes y medio, habían hecho pruebas con objetos inorgánicos en el experimento que estaban desarrollando. Uno de los efectos secundarios de la misma, fue un cambio en la aceleración y desajuste en la zona con respecto a las estaciones. Es un milagro de por sí que la fauna y los animales de la zona hayan sobrevivido. Pero, aún así, estaba más que seguro que el daño ya estaba hecho, y al estar en un terreno enemigo, lo más probable es que Francia ya esté al tanto de esto. Por lo que no le extrañaría para nada que mandaran a soldados, e incluso a agentes federales o del servicio secreto, para ver lo que estaba sucediendo en aquel inhóspito del mundo. Algo que no les convenía para nada, mantener en secreto lo que estaba sucediendo en este lugar era un asunto clave. Una orden de nuestro Señor fue claramente el mantener en secreto todo lo que estaba sucediendo en este lugar, costara lo que constara. Aunque eso es lo que dijo, el capitán que maneja la base es poco más que un incompetente, inútil, obeso de 4ª clase. Probablemente en este momento esté bebiendo un licor bastante caro, a la par que un par de chicas bellas le bailaban alrededor. En verdad, qué asco. Los caprichos de su capitán, llevaron a la base en un estado deplorable en muy poco tiempo. Exceptuando el ala científica. Haciendo que los equipamientos de nuestros hombres sean pésimos, llegando al punto de tener que robar armas en reservas abandonadas por franceses. Por no mencionar que recibirnos un poco de ayuda de nuestros aliados japonés, pero no nos dieron mucho más que unas cuantas pistolas de mala calidad, y unas cajas de munición. No mucho más. Eso no quita el hecho de que tengamos una cantidad de hombres custodiando y cuidando de la base, y junto con las armas se pueden ver atemorizantes para cualquier pequeño grupo de hombres. Pero si alguien que sepa más o menos de artillería, y se para a observar las armas de sus hombres, sabrán inmediatamente que tienen ventaja sobre ellos. Algo que no desaprovecharán para atacar su base, por no mencionar la asegurada victoria por parte de quien decida atacar al campamento de forma correcta. Es decir, más del 50% del personal de la base son científicos. Gente que no sabe defenderse o usar armas aun si ello depende de sus vidas, serían rápidamente neutralizados, era inevitable. Por ese mismo razonamiento, necesita hablar con su capitán, necesitan movilizarse lo más pronto que les sea posible antes de que las tropas enemigas decidan localizarlos y atacarlos. Era ahora o nunca. Solamente esperaba que el capitán entienda el peligro que los estadounidenses, la Unión Soviética o los franceses descubrieran su base sería terrible. El avance jamás antehecho, y que le dará un vuelco a esta guerra estarán en sus manos. Bueno, a él realmente no le importaba, después de todo solamente le interesaba el proceso de investigación que realizó de forma teórica y práctica que hizo para crear lo que estaba delante suyo en ese momento. Pero, la naturaleza también dio de su parte al dar semejante espécimen que los ayudó en su investigación de forma desproporcionales. Ascendido levemente su cabeza de lado a lado, dejó que esos pensamientos se disiparan en el viento. Por lo que agradeciéndole al científico por informarle aquello, se bajó lentamente de la plataforma en la que estaba por medio de unos escalones laterales. Eso lo llevó a empezar a caminar lentamente hacia la oficina de su superior. Necesitaban aclarar este tema lo más rápido posible, o si no estarían poniendo en problemas la operación que se estaba llevando bajo a tierra en este momento.
que es el lugar de donde acaba de salir hace unos pocos segundos. Perdón, ya estaba empezando a divagar en el descubrimiento que había hecho, era inevitable, era el mayor logro que hizo y hará en toda su existencia. No podía evitar estar orgulloso de sí mismo. Pasaron los minutos, sus pasos calmados y firmes se podían oír a metros de distancia para cualquier persona que estuviera cerca. Aún con su bata de laboratorio, limpia e impecable, se acercó a una puerta que estaba al final de un corredor. Ese lugar en donde estaban era casi un laberinto, si no fuera por los mapas que hay cada esquina, estaba más que seguro que más que uno se perdería en ese lugar. Aunque después de unos pocos días o semanas de estar en el lugar, ya te acostumbras y te aprendes de memoria las rutas para llegar a ciertos sitios. Por lo que parándose al frente de aquella puerta de madera que tenía un letrero con letras rojas que decían claramente: no molestar. Decidió tocar levemente con los nudillos de sus manos unas cuantas veces, para finalmente entrar. Si esperaba que el capitán le diera paso, probablemente se quedaría afuera del lugar parado afuera hasta que éste dejara de tomar o se dejara dormido. Lo cual llevaría a las chicas que contrató a robarlo e irse del lugar sin decirle nada a nadie, algo bastante estúpido de su parte cabe mencionar. Con permiso. Sin esperar mucho, abrió la puerta con un notable chirrido detrás de esta misma. La música de jazz no tardó en entrar por sus oídos, el olor a cigarrillo y alcohol también era bastante notable. No pudo evitar toser unas cuantas veces, a la par que movía la mano al frente suyo mientras alcanzaba hacia su capitán. Y al observar a su capitán, estaba en uno de los estados posibles que se imaginó en que podía estar. Estaba con la chaqueta y camisa del ejército abierta, dejando que su panza de cervecero saliera a la luz. Por no mencionar su ausencia de pantalones o de su gorra de oficial. Estaba en un estado deplorable en ese momento, aunque al parecer para él no era para nada disgustante. Su mirada se movió hacia la cama de su capitán, dejando ver a dos chicas aparentemente francesas, totalmente desnudas encima de unas cobijas totalmente desordenadas debajo de ellas. El olor a sudor y a hormonas revoloteaban en el aire, señal que lo acababan de hacer. Su nariz y cara inmediatamente se arrugaron ante el petulante olor que emanaba de esa cama, y combinado con lo anterior, solamente dejaba ver claramente la clase de hombre que era el capitán a cargo de este lugar. Las botellas de diferentes bebidas alcohólicas se hallaban tirados en el piso de madera del lugar, distintas coletillas de cigarrillo, y una que otra mancha de cocaína se hallaba encima de los muebles del lugar. Realmente le daba rabia y vergüenza que semejante hombre fuera su líder. Pudo ver cómo aquel hombre cuarentón se voltea lentamente hacia donde estaba con cigarrillo en mano y en la otra un tarro de vino. Sus ojos no tardaron en hacer contacto, pudo ver claramente que ese hombre estaba en el otro lado que, en este, sus ojos estaban rojos y perdidos. Probablemente estaba demasiado borracho y drogado como para razonar siquiera, de hecho, le sorprendía bastante que el hombre de ese sujeto pudiera consumir tanto y aún así poder mantenerse despierto luego de tener una ronda de sexo con dos mujeres en la cama. No sabía si estar fascinado o asqueado. Señor, necesitamos hablar. Bueno muchachos, este es el capítulo 0. Es decir, el piloto de mi historia post-apocalíptica. Espero les haya gustado y les haya atrapado mi idea que estoy escribiendo en este momento. Créanme, que aunque tengo otras responsabilidades en otras plataformas de internet, no dejaré esta historia abandonada, ya que arme toda la historia hasta el final de la misma. Algo que claramente me facilitará completar la historia, me digo que la historia que quiero hacer no durará más de 60 u 80 capítulos, algo que son bastante. Por lo que espero que me acompañen hasta el final de esta historia, sin nada más que decir. Suscríbanse y dejen su like. Bye.